Iglesia hoy, en todo el mundo, hay una nueva generación que se levanta y parece que la generación anterior está pasando la antorcha. Sucede en todo el mundo, en todo. Y es como si Dios dijera, Moisés murió. Levántate, Josué, y haz cruzar a estas personas. Moisés murió. No hagan un monumento para Moisés. Moisés en la Biblia, en cuanto a tipología, como saben, tipificó a la ley. La ley sacó al pueblo, aunque la ley no podría hacerlo sin la sangre. Lo que 9 plagas no pudieron hacer, la plaga final lo logró. La sangre. Es como si Dios hiciera el corte final. La sangre de Jesús, tipificada con la sangre del Cordero en las puertas y los dinteles. Y lo que no pudieron hacer 9 plagas, todos los milagros, incluso el juicio, porque hay milagros de juicio. El juicio no ha cambiado a nadie. Lo que las 9 plagas no hicieron, la plaga final, la muerte del primogénito y el escape por la sangre del Cordero, eso trajo libertad. Y Moisés era el líder, él sacó al pueblo, pero no pudo hacerlo entrar. Se necesitó a un hombre llamado Josué, cuyo nombre en hebreo, Yeshua, significa Jesús. Es el mismo nombre. Hoy tenemos a Jesús y a Josué, pero el nombre Yehoshua es de la misma palabra hebrea, pero con una letra del alfabeto hebreo agregada. Yehoshua significa Salvador, salvación. Veo que ahora pasa lo mismo. El pueblo de Dios fue liberado. Amén. Y Dios dice, Moisés está muerto. Dejen de creer que pueden, por su propia obediencia, por su propia santificación, por sus propias obras, merecer la tierra prometida. Dios dijo, los llevaré a una tierra donde beberán de pozos que no cavaron. Vivirán en casas que no construyeron. Comerán de huertos y viñedos que ustedes no plantaron. Dios dijo, los llevaré a una tierra por la que ustedes no trabajaron. Es decir, esta tierra donde fluye, me gusta la palabra fluir, no dice la tierra de la leche y la miel, sino que la tierra fluye, es la idea de abundancia. Dios dijo que era una tierra de descanso. Es una tierra donde entrarán al descanso. Y recuerden que hace unas semanas compartimos que el Señor quiere que sepamos que nuestro punto de inicio es que estamos completos en Cristo. Y nuestro punto final es salir de esa llenura. No es el razonamiento natural que les mostré de la secuencia de los capítulos de Juan, de cómo Jesús dijo primero, consumado es. Amén. Y luego dijo, en el aposento alto, después de resucitar, paz, basado en su obra terminada. Y luego dijo, una semana después de que resucitó, ¿me aman? Y luego dijo, síganme. Hemos volteado todo. Dijimos, comenzamos aquí donde Jesús comienza, consumado es. Amén. Jesús comienza en consumado es. Es el punto de inicio, ¿sí? Y decimos que debemos aprender a seguir a Jesús primero. Si lo amamos, y luego tendremos paz. Y luego es consumado. Pero el cristianismo comienza con consumado es. Recibe la paz y luego puedes amarlo, servirlo. Amén. Trabajar para Él, vivir para Él. Alabado el nombre de Jesús. Nuestra vida comienza con estar sentados. Toda bendición en nuestra vida comienza con un asiento fresco, por así decirlo. Cada vez que aprendes a descansar, algo bueno te pasa. Una bendición se manifiesta. ¿Me dan un buen amén? Y veo que hay una guerra sucediendo en el mundo espiritual. Hay una guerra. ¿Cuántos saben que si eres creyente, estás en una guerra? ¿Te guste o no? El diablo no te dejará en paz. Amén. Si vas a disparar con un rifle y al hacerlo, 3 pájaros mueren, 2 están heridos y el resto escapa, ¿por cuáles irás? ¿Por los heridos o por los muertos? Por los heridos. ¿Por qué? Aún hay vida. Mientras haya vida,
el diablo irá atrás de ti. Pero tú tienes la vida de Cristo. Y por eso hay guerra. ¿Entienden? Por eso. Ven que a veces cosas extrañas pasan. Cosas raras. Cuando quieren hacer algo para el Señor, cosas extrañas pasan. Amén. Para intimidarte y que no hagas eso para el Señor. ¿Debemos retenernos por la guerra? No, continuamos, presionamos. La guerra en la que estamos nos dice que hay una causa para luchar. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos dice en Judas 1, hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de nuestra salvación común. Esto habla del Evangelio, la salvación en común, que es para todos. No es algo especial que un grupo especial de élite de cristianos tendrá una salvación que ningún otro creyente que no es tan dedicado conseguirá. No, es una salvación en común. Es para todos. ¿Sí? Escribo acerca de este evangelio, es decir, lo encuentro necesario. Ahora, noten que uso las palabras siento la necesidad de escribirles. Noten deseo intensamente. Intensamente. Judas tenía un anhelo de escribir esta carta a los cristianos. Dijo esto, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Luchando por la fe vigorosamente. No solo luchando, sino vigorosamente. Luchando vigorosamente. Una palabra griega, epagonizomai, de donde viene la palabra agonía, agonía. Agonizar. Luchar por ello. En la vida cristiana, ¿por qué debemos luchar? Por la fe. Luchar vigorosamente por la fe. Ahora, siempre que escuchen la fe, amigos, siempre recuerden esto. Cuando la Biblia habla sobre la fe, siempre se refiere a la justicia o la justificación por fe. Por eso luchamos. Y es lo que veo que pasa en todo el mundo. Las personas se apartan. Denominaciones completas se apartan de la justificación por fe. Muchos de ellos no dirán que ya no creen en ella, pero para ellos no es una prioridad. Para ellos no es el centro del Evangelio. Pero amigos, muchos de ustedes, sus vidas fueron impactadas. Los que me ven, sus vidas han sido impactadas por el poder de la creencia correcta, que dice que Jesús se volvió pecado por mí para que yo me volviera justo. Amén. Y cuando creo que soy justo, no por mis acciones, no por mis obras, sino que soy justo por el regalo de Jesús, porque Él tomó mis pecados. Él no pecó para volverse pecado en la cruz. Tomó mis pecados. Yo no hice justicia para volverme justo. Recibí su justicia. Amén. Y cuando Jesús recibió mi pecado, Dios lo trató a Él con abandono. Amén. Dios envió sus maldiciones a Jesús. No se sorprendan, la Biblia nos dice en Gálatas 3:13 que Él fue maldecido para que fuéramos bendecidos. Pero Él no pecó. Pedro dijo, Él no pecó. Juan dijo, en Él no hay pecado. Pablo dijo, no conoció pecado. Todos ellos, saben, Pablo era intelectual y dijo, Jesús no conoció pecado. Juan era un hombre de amor. Él dijo, en Jesús no hay pecado. Pedro era un hombre de acción y dijo, Jesús no pecó. En cada caso, no hay pecado. Pero Él sufrió como nadie había sufrido. Ahora, igualmente, en la misma medida que Jesús sufrió, el abandono de Dios, la maldición de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. De la misma manera, hoy tú y yo debemos experimentar el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Dirán, Pastor Prince, no hicimos nada bien. Tampoco Jesús hizo nada mal. Y debemos andar con la frente en alto. Este es el Evangelio. Son las buenas noticias. Palabra evangelio viene de evangelion, que significa nada menos que buenas noticias. Hoy tenemos muchas malas noticias y eso vende. Pero Dios nos ha dado buenas noticias, selladas con la sangre de Jesús. Y debemos luchar vigorosamente por la fe. Hoy, cuando usas la fe, las personas preguntan, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe de tu familia? Y hoy fe se usa en general. Pero en el Nuevo Testamento nunca se usa así. Para la fe de la persona, la religión de la persona, nunca.
Cuando el Nuevo Testamento habla sobre la fe, se refiere a la justificación por fe, se refiere al Evangelio. Y Judas dijo, al escribir en el final de los tiempos, por cierto, su libro está antes de Apocalipsis. Y para entonces, hubo ciertos hombres que llegaron a la iglesia y efectivamente habían retirado el Evangelio. Y la forma en que lo quitaron fue... No puedo decir golpe de gracia, porque la palabra gracia está ahí. Y es un trabajo duro que es muy sutil. El diablo lo hizo de tal manera que es una obra de arte. Pero hoy vemos lo mismo pasando en la iglesia. Muchos cristianos, si les preguntas cuál es el centro del Evangelio, ellos te dirán, Jesús murió por nuestros pecados y Dios nos ama y ahora somos salvados, vivimos una vida santa para Él. Ahora, yo creo en la santidad, pero no dieron al clavo. Ni una sola vez dijeron la palabra justificación. Ni una sola vez dicen que somos justos por fe. Porque la Biblia dice en Romanos 1, por favor, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Salvación aquí significa tu bienestar. No solo después de la muerte vas al cielo, ¿cierto? También eso es salvación, la vida eterna. Pero salvación también es la palabra salud, la palabra plenitud, la palabra solidez, la palabra paz, la palabra prosperidad. Todo eso incluye la salvación. Y por eso Dios nombró a su Hijo salvación en hebreo. Yeshua. Es mucho decir. Cada bendición de Dios está en esa palabra salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación en tu vida, en la vida de tus hijos? ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios no es orar largas horas, no es ayunar. Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo el que cree, ya sea judío o sea gentil. Oigan, ya sea de China, India, no importa. Es el poder de Dios. El Evangelio. Pero asegúrense de tener el correcto. Pablo maldecía a cualquiera que predicara otro Evangelio. Estas cosas son serias. Debemos luchar. Debemos luchar por el Evangelio. No debemos luchar con armas físicas. Nuestra guerra es espiritual. Está en las mentes y el pensamiento de las personas. Cuando piensas mal, cuando crees lo incorrecto, vives incorrecto. Cuando crees lo correcto, vives bien. Hoy tenemos a personas que quitan el Evangelio y dicen, debes vivir bien, vive bien. No están predicando exactamente vive bien, pero en esencia es que debes vivir bien, pero eso no hace que vivamos bien. Es cambiar sus mentes, que es la palabra arrepentimiento, metanoia. Cuando cambian sus mentes, vivirán bien. ¿Me están escuchando? ¿Para qué es este Evangelio? Asegúrense de tener el Evangelio correcto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí, la justicia de Dios se revela de fe en fe. Ahí, este regalo, la justicia de Dios, se revela. No el pecado del hombre. Está implícito. El hombre es pecador, por eso necesitamos la justicia de Dios. Pero esta justicia es de la fe a la fe a la fe. Nunca comienza en fe. Sí, Pastor Prince, todos somos salvados por fe a través de la gracia, pero cuando eres justo por fe, debes reflejarlo en tu desempeño. No, es de la fe a la fe a la fe a la fe. Todo el camino, hasta que veamos a Jesús cara a cara. Y la santidad es un derivado. ¿Me escuchan? Lo hemos perdido. Hemos perdido el Evangelio hoy. ¿Dónde están los jóvenes, hombres y mujeres, que predicarán la justificación por fe? Amén. Ese es el Evangelio. No decirle al mundo, debes dejar de hacer esto y comenzar a hacer aquello. Oye, estás acabado porque haces aquello. No, el mundo está mal porque el mundo está mal. Por el pecado de Adán. Amén. Es tonto quejarse sobre una persona ebria que actúa como ebrio. Gastan saliva. Lleven la solución a su vida. Los ebrios actúan ebrios. Los pecadores pecan. Revelación. ¿Por qué se sorprenden? Amén. Ahora, los creyentes creen. Es un mal nombre tener un creyente incrédulo. Pero hay creyentes incrédulos. Pero no olviden que su hábitat normal es la fe, creer.
¿Y qué es esa creencia? Saben que creemos en Dios por sanidad. Creemos en Dios para que nuestras finanzas lleguen a final de mes, lo que sea, para pagar esto. Creemos en Dios para una cancelación sobrenatural de la deuda. Creemos en Dios que nuestros hijos pasarán sus exámenes. Creemos que Dios nos bendecirá con puertas abiertas. Creemos que Dios cambiará nuestras vidas. Dios renovará tu juventud y tu fuerza. Todo eso es maravilloso, pero lo principal es que el temor puede ser disipado de muchas áreas. Lo único que Dios dice es: busquen primero el reino de Dios y su justicia, no tu justicia. Y todas esas cosas les serán agregadas. Usen su fe para creer cada día que son justos por fe. Es lo que falta en el cristianismo hoy. El verdadero evangelio se pondrá de pie. Vean esto. Vayan a Judas de nuevo. Judas dice: les ruego que luchen vigorosamente por la fe. Entonces, ¿la fe del evangelio qué es? La justificación por fe. No hay otro evangelio. Y Pablo pronunció una maldición a todo el que predique cualquier otro evangelio. Pero lo mismo ha pasado. Lo que le pasó a Jesús cuando Jesús vino como Mesías hace 2000 años. Él anduvo entre los judíos. ¿Y saben qué decían de él? ¿Saben qué decían los rabinos? Decían: oye, él come entre pecadores. ¿Sí? Vean esto, Marcos 2. Marcos 2 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por cierto, eso es irónico, no había justos entre ellos. Vean esto. Lo mismo, el mismo destino ha tenido el evangelio real. Cuando predicas el verdadero evangelio de gracia, ¿saben qué dice la gente? Está conviviendo con pecadores. ¿Sabes? Él está diciendo que está bien pecar. Es exactamente lo que decían de Jesús. Los fariseos no decían: ¿por qué Jesús no nos enseña cómo cometer adulterio? ¿Cómo es que Jesús no nos enseña a mentir? No. Ellos fingían ser justos, pretendían que estaban cumpliendo los mandamientos, fingían, pero solo era santurronería. Pero noten el espíritu de ello. Estaban acusando a Jesús como si ellos fueran los guardias de la santidad. ¿Qué dijeron de Jesús? Está cediendo, está comiendo con pecadores. ¿Saben? Él se dice de Dios, se dice profeta. Si es un profeta, ¿dejaría que esta mujer lo tocara? La mujer que llegó a llorar a sus pies era una prostituta. Si es un hombre santo, ellos fingían como si tuvieran un celo por la santidad de Dios, cuando en realidad eso muestra un corazón malvado, que no conoce a Dios. Conocían la Biblia, pero no conocían al Señor, al autor. Le dije a mi esposa y a algunos pastores el otro día que hay dos categorías de cristianos. Hay cristianos que son nacidos de nuevo. Son bebés. Siempre te dirán: Jesús me dijo esto, Jesús me dijo aquello, Jesús me dijo. Y tú te preguntas si fue Jesús o no. No conocen la Biblia, pero conocen a Jesús. ¿Sí? Y luego hay otra categoría. Ellos pueden decirte del libro de Timoteo, ¿cuándo fue escrito? El libro de Romanos, ¿cuándo fue escrito? Te hablarán de los viajes misioneros de Pablo de memoria. Pero son malos. Son malos. Claro, debemos conocer al autor y la palabra. Todo espíritu sin palabra, problema. Todo palabra sin espíritu, el problema. Es que muchos de nosotros sabemos ahora, en este año, pasada la marca de los 2000 años, muchos cristianos han tenido demasiada palabra y poco espíritu. Si han estado aquí por un tiempo, hemos escuchado muchas enseñanzas. Tenemos demasiada palabra, poco espíritu. Todo palabra y sin espíritu, te secas todo. Espíritu sin palabra, explotas. Todo palabra y todo espíritu, creces. Cuando vemos su actitud, el mismo destino ha tenido el evangelio hoy. Cuando predicas el verdadero evangelio, el diablo, a él no le importa que prediques un evangelio adulterado, a él no le importa que prediques otro evangelio, pero en el momento en que predicas el evangelio de gracia, donde se revela la justicia de Dios, predicas ese evangelio y el infierno se abre. Están escuchando y la acusación no es, no, él no nos está diciendo que pequemos.
¿De acuerdo? No, no, no es así. Nadie vendría. El diablo es muy listo para sacar eso. Con un método abierto. Él vendrá así. Está cediendo. Está diciendo, vaya, él predicó mucha gracia. Significa que puedes hacer lo que quieras. En serio, es muy sutil hasta el punto en que la gracia fue quitada. Otro evangelio llegó en su lugar. ¿Recuerdan cuando Dios sacó a los hijos de Israel fuera de Egipto? Ellos no sabían los 10 mandamientos, ellos no conocían la ley. Eran esclavos, crecieron en Egipto. Solo conocían los latigazos en su espalda y Dios los sacó con sangre. Ellos se quejaron y murmuraron. Sabemos que la queja y la murmuración son pecados y Dios los perdonó, ninguno de ellos murió. Se quejaron. Dios escuchó su clamor, Dios abrió el Mar Rojo. Estuvieron bien por 3 días. Se quejaron en las aguas amargas de Mara. Dios hizo las aguas dulces por la cruz, la madera. ¿De acuerdo? Y luego estuvieron bien. Ahora tenían hambre, se quejaron de nuevo. Nadie murió cuando se quejaron. Quejarse es pecado. Después del monte Sinaí, cuando se quejaron, cayeron muertos. Pero hasta aquí se quejaron y no cayeron muertos. Todo el tiempo. Y por cierto, ellos tenían hambre. Dios les dio, les hizo caer pan del cielo, sin juicio. Y al pie del monte Sinaí, en esencia, le dijeron a Dios, Kol asher diber Adonai naaseh. Naaseh en hebreo significa cualquier cosa que nos mandes, hazlo, nosotros lo haremos. Eso es orgullo. Ellos cambiaron. El evangelio de gracia, por así decirlo, estaban bajo la gracia. La razón por la que ninguno murió a pesar del pecado. Y Dios tratará con el pecado. Dios tratará con el pecado en el sentido de que son sus hijos. Dios puede disciplinar a sus hijos, pero Él usa su bondad para llevarlos al arrepentimiento. Ninguno de ellos murió. No había juicio. Trataba con ellos, pero sin juicio, y todo lo que trataba lo hacía en misericordia y bondad amorosa, porque no dependía de su bondad, dependía de la bondad de Dios. Durante ese tiempo, antes del monte Sinaí, de Egipto al monte Sinaí, este periodo de tiempo, todo dependía de la bondad de Dios, no de la bondad de ellos, de su fidelidad, no de la de ellos, y por eso Israel no murió. ¿Están escuchando? Pero en el momento en que se volvieron orgullosos y santurrones, a los pies del monte Sinaí, lo que dijeron fue, en esencia, todo lo que Dios nos mande. Es aterrador. Podemos hacerlo. ¿Qué ven ahí? Ven al becerro de oro. Es decir, una cosa que está bajo la ley no produce santidad, produce las obras de la carne. Estar bajo la gracia. Dije, estar bajo la gracia produce santidad. Los primeros 4 capítulos de Gálatas, Pablo habla sobre la ley, la gracia, la ley, la gracia. Capítulo 2, ley, gracia. Capítulo 3, ley, gracia. Capítulo 4, capítulo 5. El fruto de estar bajo la gracia. Fruto. Noten que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Incluso autocontrol es el fruto. Pero bajo la ley, como los hijos de Israel se pusieron bajo la ley, el becerro de oro, las obras de la carne, no el fruto de la carne. ¿Cuál es la diferencia? El fruto es el resultado de la vida. Las obras son el resultado del esfuerzo. Las obras de la carne, adulterio, idolatría, teníamos un becerro de oro. Avaricia, fiestas desenfrenadas, amargura, odio, brujería. Y todos son resultados de estar bajo la ley. La ley es buena, pero fue diseñada para sacar nuestro pecado. Prediqué todo un sermón de eso. No voy a hacerlo ahora. No voy a hacer esto. ¿El verdadero evangelio podría levantarse? Volvemos a Judas. Veamos qué pasa ahora en Judas. Judas dice, he deseado intensamente, siento la necesidad, luchar vigorosamente. Son palabras fuertes. Judas está muy preocupado. En los últimos días, el evangelio se ha corrompido. El evangelio literalmente ha sido quitado, dando lugar al libertinaje. Vean esto. Siguiente versículo. Versículo 4. Ciertos individuos, esta es la razón por la que lo quitaron, y necesitamos luchar vigorosamente. Ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Escuchen. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora vean esto. A primera vista, cuando ves esto, y déjenme decir esto de una vez por todas, los comentaristas no son Dios. Muchas veces un comentarista dirá a un él es un erudito hebreo, es un erudito griego,
pero él traducirá, por ejemplo, Marcos 16, donde dice, hablarán otras lenguas. Ellos dirán, eso terminó. En ese punto, él no es honesto. Solo son humanos. Cuando hay un comentario, un factor humano entra. Debemos ir al lenguaje original, ¿no es cierto? A primera vista, ¿a qué le suena? Luchen por la fe. Él está diciendo, luchen por la justificación por fe. Y este versículo nos dice la razón de por qué necesitamos pelear, porque ciertos hombres han llegado. Y ellos cambiaron la gracia de Dios por obscenidad. Ahora, la palabra cambiar hace que suene como... Hay personas que usan este versículo hoy y dicen, ¿ven lo que pasa? Esta revolución de gracia. Esas personas están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Porque la versión King James es libertinaje. En la nueva King James es obscenidad. Dicen, en otras palabras, están enseñando que puedes hacer lo que quieras, pecar todo lo que quieras. Y esto es lo que dice, lo que pasó en los últimos tiempos. No vamos a argumentar basados en los comentarios. Lo haremos con base en la palabra de Dios. Esta palabra, cambiar la gracia de nuestro Dios, suena a que la gracia de Dios fue torcida para libertinaje. ¿Es cierto? Se ha degradado a libertinaje. Cuando en realidad el lenguaje original nos dice que la gracia de Dios fue quitada. Voy a probarles eso. Esto no es comentario, es la palabra de Dios, como Dios la dio en griego. ¿De acuerdo? La palabra cambiar es la palabra metatitemi, ¿sí? Metatitefemi. Así se pronuncia, metatitefemi, ¿de acuerdo? Debemos dejarlo escrito así porque Strong la deletrea así. Quiero que todos busquen en sus Strongs y digan, oye, se pronuncia metatitetimi, ¿de acuerdo? Pero en griego se pronuncia metatifemi, femi, ¿sí? No es importante. Lo que importa es el significado. Metatitemi significa trasponer. Ahora, ¿quién dice eso? Thayer, un increíble erudito griego, que en muchas de sus Biblias, en sus estudios bíblicos y todo eso, usan a Thayer. El diccionario de Thayer te da el significado de metatitemi. Dice, número 1, trasponer dos cosas, que es poner una en lugar de la otra. Dos cosas traspuestas, nada que ver con reducir al libertinaje, nada que ver con lo que se ha vuelto. Lo mismo se ha vuelto libertinaje, no. De hecho, significa trasponer, uno por otro. Uno es puesto en el lugar de otro, cambiar de lugares. Eso es lo que trasponer significa. Transferir, cambiar, irse o pasar encima, caerse o desertar de una persona o cosa a otra. Desertar de la gracia, caer de la gracia, pasar sobre la gracia, irse de la gracia, cambiar la gracia, transferir la gracia a otra cosa, trasponer. Tengo mi Biblia aquí, ¿sí? Ahora supongan que noto que él tiene un bolígrafo. Vamos a cambiar una Biblia por un bolígrafo. No es un buen trato. Sé que este bolígrafo es barato. Muchas de mis notas son preciadas. Hemos traspuesto. Hemos cambiado. De hecho, reviso el diccionario. Nuestro diccionario dice intercambiar. Eso significa trasponer. En el griego, uno ha sido puesto en lugar del otro. Ahora tengo un bolígrafo. No, amigos, luchen vigorosamente por el Evangelio. Ha sido quitado. ¿Sí? No es barato si lo usas para Dios. Para la gloria del Señor, amén. Ahora, amigo, tengo un testimonio aquí de algo reciente. Acabo de leer esto tan solo ayer, así de fresco está. De una señora de Nueva York, Estados Unidos, liberada de 17 años de adicción al opio. Fui salvada a la edad de 11. Mis padres se divorciaron cuando tenía 14 porque mi padre era un mujeriego. Después me casé y tuve 4 hijos, pero en ese tiempo me volví adicta a los opiáceos, una droga derivada del opio. Y eso arruinó todos los aspectos de mi vida. No quería nada con Dios. Todo lo que me habían enseñado sobre Dios era legalismo y condenación. Algo está mal. La gracia produce fruto del Espíritu. Condenación. Poner a las personas bajo la ley. Inevitablemente se sienten condenadas. Nunca produce santidad. Atadura. No quería nada con Dios. Me fui a casas para mujeres varias veces y la sobriedad solo duraba un tiempo. En la última casa a la que fui,
la casa para mujeres. La maestra de paternidad en la casa me presentó al pastor Joseph Prince y eso cambió mi vida entera. 9 meses. Ahora, no olviden que ella tenía una atadura desde que tenía 14. 9 meses después, fui a un hogar de transición libre, no solo de mi adicción, también de una ansiedad, depresión, desesperanza y condenación horribles. Las enseñanzas del pastor Prince me ayudaron a darme cuenta de que había malinterpretado a Dios todo el tiempo. Agradezco mucho su ministerio. Ahora voy a abrir casas con mi hermana y mi mejor amiga, quienes también fueron liberadas de la adicción a través de la gracia. Las llamaremos casas de gracia y solo se enseñará la gracia. La gracia es el Evangelio. No solo es un tema, es el Evangelio. Quiero ayudar a los que sufren de sus adicciones. También sé por experiencia que la autoayuda no funciona. Tuve una adicción por 17 años y la gracia es la única respuesta. Ya sea pornografía, ya sea opiáceos, no importa en realidad. La gracia es la respuesta. Hemos perdido la fe en el Evangelio. Debemos luchar vigorosamente por el Evangelio. Pastor Prince está muy absorto con esa cosa de la gracia. ¡Es el Evangelio! No es un tema. Me sorprende que tú, como ministro, me digas, estás muy absorto con la gracia. Es como decir, estás muy absorto con Jesús. La ley vino a través de un siervo. La gracia y la verdad vinieron a través del Hijo. Y es impresionante, las personas aún se paran. La gracia y la verdad. Debes tener gracia, sí, es maravilloso, pero debes tener verdad. La gracia es suave, suave, suave. La verdad es dura, dura, dura. Debes tener ambos, una combinación de gracia, balance. Y dicen que lo que Dios dividió, no lo unas. Lo que Dios ha unido, no lo dividas. Dios dividió la ley la dio Moisés en un versículo, Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. ¿No había verdad en la ley? No, Dios dijo en la palabra, gracia verdadera, y por cierto, en griego es un verbo en singular. Debería ser un verbo en plural. Hay 2 sustantivos ahí, pero sorprende que está en singular. Dios dice, la gracia verdadera vino por Jesucristo. La ley, ¿no había gracia en el Antiguo Testamento? Había gracia, pero una sombra de la gracia. La sombra de la gracia no es la verdadera gracia. Todo estaba en forma de sombra. Amén. Boaz, el pariente redentor, es una sombra del Mesías, nuestro Señor Jesús, el verdadero redentor. Es una sombra. El tabernáculo son sombras, hasta que la verdadera gracia vino. La sustancia de la gracia, no decimos pan y azúcar, si quieres usar eso. También puedes decir pan azucarado. Es así, verdadera gracia. Hay unos que enseñan, no debes olvidar la verdad. Hay personas hoy enseñando la gracia, se olvidan de la verdad. La verdad para ellos es dura, la gracia es suave. Ellos dirán cosas como, la mujer encontrada en adulterio, cuando Jesús dijo, tampoco yo te condeno, esa es la gracia, ve y no peques más, esa es la verdad. Disculpen, tampoco yo te condeno, eso es verdadera gracia. Ve y no peques más, es verdadera gracia. La orden es verdadera gracia. Ve y no peques más, es verdadera gracia. La orden es verdadera gracia. Todo lo que Jesús dice está lleno de gracia y verdad. No puedes separar la gracia y la verdad más de lo que puedes separar la humedad del agua. Si tocas el agua, quedas húmedo. Si tocas algo húmedo, tocas el agua. No puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Como no puedes estar bajo el agua y no estar mojado. Amén. Nuestra meta es que necesitamos luchar para poner a las personas bajo la gracia. Escuchan 10 sermones sobre gracia. Si el 11º que oyen está adulterado, pueden olvidar los 10. Esa es la carne humana. ¿De acuerdo? Volvamos a Judas, porque ciertos individuos, en otras palabras, luchan vigorosamente por la fe, que está en el versículo 3. De nuevo, sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El Evangelio se dio de una vez por todas. Dios liberó a los santos. Y Dios dijo, no dejen que nadie lo cambie, que nadie se los quite, que nadie lo trasponga. ¿De acuerdo? El siguiente versículo dice ciertos individuos. Quienes quiera que fueran esos ciertos individuos fueron sutiles, y creo lo mismo. ¿Estás seguro o no? La gracia puede producir libertinaje. Palabras así hacen que las personas pierdan la fe en el Evangelio, que pierdan la fe en el Dios de gracia. Muchas veces llegan con el mismo método, fingen santidad, cuando las vidas de muchos de ellos son un desastre. Algunos son mujeriegos, algunos son alcohólicos. Y odio decirlo, porque sé que alguien me verá como jactancioso. Nunca he dormido físicamente con una mujer, además de mi esposa. Eso es lo que la gracia le ha hecho a Joseph Prince.
¿Entienden? Podrán decir, Pastor Prince, nadie lo voltea a ver 2 veces. Tal vez. Nadie nota que está ahí. Tal vez. Tal vez. Solo puedo decir eso. Es un testimonio a Dios. Muchos de ellos que están en contra de la gracia tienen una vida desastrosa. La forma como manejan sus finanzas es un desastre. Y puedo mostrarles un versículo de las Escrituras donde Jesús dijo que si no entiendes el nuevo pacto, no puedes manejar dinero. Uno de estos días predicaré eso. De hecho, en el mismo capítulo Judas, tenemos otra referencia. Dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Judas mismo lo dijo mucho antes. Si van al versículo 11, creo que dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Siguieron se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Esas 3 personas, ¿cuál es el camino de Caín? Los 3 son del Antiguo Testamento. El camino de Caín es creer que mis esfuerzos cuentan. No necesito traer la sangre. Caín trajo su propia ofrenda a Dios. Oigan, ambos se acercaron a Dios, piénsenlo. No era un hombre sin Dios a quien no le importaba Dios. Ambos hermanos, Caín y Abel, fueron a Dios, pero uno fue por sus esfuerzos. El otro llevó a otro como su sustituto. Y la sangre del sacrificio, ese fue Abel. Dios sintió respeto por el sacrificio de Abel. Hoy muchos han seguido el camino de Caín. Incluso en el cristianismo han seguido el camino de Caín. Dios dice, ay de ellos, está todo en la misma epístola. Y luego después, si sigues en el camino de Caín, adivina, caes en el error de Balaam, quien profetizaba por dinero. Ese es el error de Balaam, quien busca su propia ganancia. Está usando sus dones por ganancias. Ganar y engrandecerse a ellos, obtener ganancias. Y Dios dice que usó su don, prostituyó su don para ganar dinero para sí mismo. Vemos que eso pasa en el mundo hoy. ¿Saben por qué? Todo comienza en el camino de Caín. Y siento ganas de predicar sobre lo que Jesús dijo, pero eso es otro sermón aparte. Vean esto de nuevo. Debemos luchar vigorosamente. ¿Qué está haciendo, Pastor Prince? Sus prestaciones están en juego, ¿entienden? Muy bien. El bienestar de sus hijos está en juego. Esa sanidad mental está en juego. Hay chicos que vienen de casas que supuestamente predican la Biblia y son un desastre. En el camino se quedó esa impresión. Es tu desempeño, es tu obediencia. Cuando en realidad deberíamos hacer que Jesús sea el principal objeto de su fe y adoración. Y es como Él es. Así eres tú, mi hijo. Como Él es. El diablo, siempre recuerda esto, hijo. Siempre recuerda esto, hija. El diablo quiere que te enfoques en ti mismo. ¿De acuerdo? Dios quiere que te enfoques en su Hijo. El diablo dice, como sea tu desempeño, así eres tú. Pero Dios dice, como Jesús es, así eres tú. Amén. Como Él es, así son ustedes en este mundo. Nuestra predicación debe revelar a Jesús. Y noten lo que esas personas hicieron. No solo negaron al verdadero Dios. Esa es la interpretación correcta, sino que negaron a nuestro Señor Jesucristo. Negaron al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en toda predicación de la gracia, ¿te vuelves consciente de Dios? Vamos. Obviamente, la interpretación intenta decir que donde predicas gracia, las personas negarán a Jesús. No tiene sentido. Pero es cuando predicas la gracia, estás diciendo, nada de mí, todo de Cristo, o en quien descansa mi justicia, mi salud, mi santidad, mi santificación, mi redención. Amén. Cuando predicas así, Jesús es glorificado. Y por eso en el cielo puedes en verdad decir, digno es el Cordero. No, digno es el Cordero. Y yo tuve un poco que ver, ¿cierto, Señor? Para nada. Todo es Jesús. Y como saben, la cosa es esta. Siempre hay alguien que intentará torcer este versículo. E incluso he visto comentaristas que tuercen esto a cómo la gracia de Dios está disminuida al libertinaje. Cuando el griego original dice traspuesta, es cuando quitas la gracia, el libertinaje gobierna. Cuando Israel dejó la gracia, el resultado fue el becerro de oro. ¿Cómo es que no tenían becerro de oro en Egipto? Tenían el oro. Esa misma noche, cuando salieron, obtuvieron tanto favor que obtuvieron oro. Los egipcios les dieron oro, su pago, por cierto, por años de esclavitud.
Cerca del Mar Rojo no tenían deseos de construir un becerro de oro. Después del Mar Rojo, los enemigos habían muerto. No deseaban construir un becerro de oro. En las aguas amargas de Mara no deseaban construirlo. ¿Cómo es que no tuvieron tentación de construir un becerro de oro hasta que se pusieron bajo la ley? Luego se vuelve irresistible. Cuando vengan a la iglesia, piensen. No dejen su cerebro en casa, en el cajón. Traigan su cerebro y piensen. En el Nuevo Testamento, Pablo es un pensador. Pablo argumenta. Amén. Pablo argumentará cosas como, bueno, ¿debemos todos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera, es imposible. ¿Cómo podemos los muertos? Una vez que están muertos, ya moriste. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, seguir pecando? Pablo conocía la respuesta de la carne que la gente tendría. Amigos, tras poner metatitemi, es usado otras 4 veces. Además de esta, son 5. 4 veces más. Rápido, les mostraré cómo se usa. Me dirán si es disminuir o pasar de un lugar a otro. La primera está en el sermón de Esteban y habla sobre Jacob, los cuales fueron trasladados a Siquem, además de José, que murió. Sus huesos fueron regresados a Israel y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Claro, Macpela es el lugar donde enterraron a Jacob. José fue enterrado en Siquem. Y noten la palabra trasladado, es la palabra metatitemi. De un lugar a otro. Nada que ver con disminuir. La gracia, no. La gracia fue llevada de ese lugar. Por eso el libertinaje gobierna. El primer uso. Segundo uso. Pablo usó esto. Me asombra que tan pronto estén dejando metatitemi. Ustedes, a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Ahí lo tienen. Pablo usó esto también. ¿Pablo usó qué? De un evangelio, lo transpones a otro evangelio. ¿Pueden verlo? En todos los usos, en todo su uso, no es lo mismo que se convierte en libertinaje. Es que algo fue puesto ahí en lugar de otra cosa. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando un evangelio por otro evangelio, por un falso evangelio. Muy bien, el siguiente, tercer uso, en hebreo, porque cambiando, metatitemi, el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¿Seguimos bajo el sacerdocio de Leví? No, ahora estamos bajo Melquisedec, el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio fue traspuesto, fue cambiado. Cuando dices cambiar la gracia de Dios, ten cuidado en entender la palabra cambiar. O si no, otras personas comenzarán a usarla y dirán, bueno, ya sabes, e intentar luchar por la causa del evangelio falso. En lugar de hacer lo que Judas dice, luchar vigorosamente por la fe, ya que fuiste liberado. Y lo último, por fe, Enoc fue llevado. Metatitemi. Metatitemi, llevado. No es que la gracia se ha vuelto menos o se degeneró. La gracia fue quitada. Por eso el libertinaje gobierna. Amigo, la gracia de Dios es la única esperanza para la iglesia. El Evangelio de Gracia es la única esperanza. Pastores y líderes, hoy sé que es un sermón de liderazgo, pero todos pueden terminar siendo pilares en la iglesia, escuchando sermones de liderazgo. Comenzamos un sermón de liderazgo la semana pasada sobre un pilar. ¿Cómo volverse un pilar? Dios te cultiva para que seas pilar. Dios saca el cobre de lugares oscuros, las piedras de lugares oscuros, para que muestren su maravillosa luz. Amén. Venir a su luz maravillosa. Todas estas son enseñanzas que te están preparando para hablar el Evangelio, para tener miles y miles de evangelistas. Evangel significa portador de buenas noticias. Evangelizar el mundo, no solo Singapur, todo el mundo. Entonces, ¿qué hice? Lo que me esfuerzo por hacer es mostrarles los 5 lugares donde la palabra metatitemi se usa. Y les mostré que cada una de ellas no está hablando sobre mermar, está hablando sobre cambiar, intercambiar. Quitar de un lugar a otro. ¿Suficiente? ¿Entienden? Ahora debemos responder otra cosa. Hay algunos que enseñan, bueno, predica la gracia todo el tiempo, es maravilloso, pero necesitamos todo el consejo de Dios. ¿Han oído eso de todo el consejo de Dios? ¿Saben de dónde salió esa frase de todo el consejo de Dios? Solo hay un lugar donde aparece. Pablo está compartiendo con los líderes de Éfeso. ¿Recuerdan el libro de Efesios? Bueno, Pablo estaba en Mileto.
En Mileto llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es el discurso de despedida de Pablo, es un mensaje para el liderazgo. Ahí es cuando Pablo, en el versículo 27 de Hechos 20, dijo, no he vacilado. Les dijo a los líderes cuando fueron, a todos los ancianos, por cierto, es la última vez que verán su cara, les dijo. Y ellos lloraron antes de que él subiera al bote. Todos lloraron en sus hombros, lloraron sobre él porque les dijo que era la última vez que verían su cara. Es el último sermón para los ancianos, es un sermón de liderazgo. Y dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todos digan, todo el consejo de Dios. Hay algunos que enseñan, no podemos solo predicar gracia, debes predicar todo el consejo de Dios. ¿En serio? ¿Qué es todo el consejo de Dios? Pregúntenles. Lo que quieren decir es que debes agregar ley a la gracia. Ahora, yo predico mucho sobre el Antiguo Testamento, todos saben eso, pero traigo a Jesús de las sombras. Es lo que debemos hacer. Todo el consejo de Dios es eso. La Biblia comienza en Génesis, pero en términos de gobierno, eso es notorio. La época de la ley, el Antiguo Testamento, básicamente, con excepción de Génesis, es la época de la dispensación de la ley. Pablo le estaba diciendo a los ancianos, muchos de ellos eran judíos, no se queden solo predicando la ley. Prediquen todo el consejo de Dios sobre el plan de Dios para la iglesia. La iglesia era el secreto mejor guardado de Dios. ¿Cómo sacaría Dios una nación de toda nación, personas llamadas a la iglesia? ¿Cómo las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, verdad? La iglesia es la revelación dada a Pablo. Y Pablo les estaba diciendo a los ancianos, oigan, deben decirles a las personas debajo de ustedes su propósito, su destino, en la iglesia. Todo el consejo, no solo prediquen la ley. No solo traigan a Jesús de las sombras en el Antiguo Testamento cada semana. Les dijo, prediquen el misterio que compartí con todos ustedes cuando estuve aquí. Les voy a probar eso, ¿sí? ¿Qué versículo es? Todos saben contar, como mi hijo. Me gusta preguntarle, ¿qué página es esta? Y él dice, la 27. Muy bien, no lo olviden, 27. Vean 3 versículos antes de este. Versículo 24. Ninguna de estas cosas, les dice a los ancianos, ninguna de estas cosas, las cadenas y las aflicciones, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Pablo dijo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí por primera vez vemos que el Evangelio es esclarecido. El Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Dije que no hay otro Evangelio. No hay otro evangelio. Cuando hablas de todo el consejo de Dios, debes ponerlo en contexto. 3 versículos antes del versículo 27, es el 24. Habla sobre el evangelio de gracia de Dios. ¿Ven eso? Si no predican el evangelio de la gracia de Dios, no están predicando todo el consejo de Dios. Están predicando temas. Los temas no tienen poder. Es el Evangelio, es el poder de Dios. Pero ¿cómo enseña sobre matrimonio y paternidad? Hacemos eso en nuestra iglesia, hay pastores y líderes. Lo hacemos con el Evangelio, con base en la paternidad, con el Evangelio, con base en las finanzas, con el Evangelio, con base en pastorear. Todo es con base en la gracia. El Evangelio no es algo para que seas salvado y luego estás solo. El Evangelio es tu comida diaria. El Evangelio es tu bebida diaria, es tu arma. De hecho, en Efesios 6 habla sobre el Evangelio. Muéstrales Efesios 6 rápido. ¿De acuerdo? Nuestra lucha no es contra seres humanos. Pónganse toda la armadura de Dios. Es toda la armadura de Dios, ¿cierto? Versículo 14. Así es como luchamos contra los espíritus malvados y poderes de la oscuridad. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Nos mantenemos firmes ciñéndonos. Esto es un vestuario romano. Miren esto. Tu cintura con la verdad. El cinturón de la verdad. Protegidos por la coraza de justicia, justicia. A los pies, el calzado se llama Evangelio de la Paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Más abajo, tomen el casco de la salvación. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, orando siempre en el Espíritu. 7 cosas, ¿cierto? Vuelvan atrás. La verdad sobre la justicia. El Evangelio de paz produce fe en la palabra de Dios, que termina al orar en el Espíritu. Vean eso, son los elementos del Evangelio. Si no son fuertes en la verdad, como la verdad está en Jesús, adivinen,
Se les caen los pantalones. No tienen su cinturón. Si no son fuertes en la justicia de Dios en Cristo, no tienen una coraza. En esas películas de chinos donde pelean, ¿recuerdan las antiguas peleas con espada? O te atacan a la cintura o te atacan al corazón. Son las partes cruciales porque el diablo te acusará. No haces suficiente, no oras lo suficiente, no eres suficientemente santo, no eres suficiente de esto. Él atacará tu corazón. ¿Y cuál es la protección? La coraza de la justicia. Y algunos dicen que esa justicia es tu justicia práctica. ¿Cómo puede ser eso si la armadura es de Dios, no mía? Si dependes de tu propia justicia, estás acabado. El diablo te tiene. Es su justicia la que tienes como coraza. ¿Conocen esas corazas romanas? Tienen six-packs. ¿Han visto esas películas romanas? Se quitan la coraza y, Dios mío, el chico se afloja. O es una masa amorfa. ¿Han visto eso? Se ponen la coraza y todos se ven bien. Entonces los protege de que los lastimen en las partes más vitales. Se trata de justicia, todo se trata del Evangelio. Es decir, hasta el punto en que tú no eres fuerte en el Evangelio de paz, entendiendo que eres justo. Hasta ese punto puedes ser atacado. Las piezas no son... Escuché una enseñanza cuando era más joven. Cómo Batman se pone su traje. Dicen que en la mañana debes ponértelo. Dices, en el nombre de Jesús, me pongo el cinturón de la verdad. Clic. Me pongo la coraza de justicia. Clic. Me pongo el casco de salvación. Clic. Me pongo el evangelio de paz como zapato. Tomo el escudo de la fe. No es así, no es clic, 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 clic. Puedes hacerlo todo lo que quieras. El diablo aún así te atacará. No entiendes. No entiendes el significado de la justicia. No entiendes el significado de lo que es verdad aquí. No entiendes el evangelio de paz. Con razón estás bajo ataque. En el momento en que el diablo te apunta a ti mismo, te desprendes. La guerra no es nada más que entender el Evangelio. Ve más profundo y entiende el Evangelio. Pastores y líderes, esto hará crecer su ministerio. Esto hará crecer su iglesia. Esto también hará crecer las finanzas para el Evangelio, porque Dios siempre patrocinará su visión. Y su visión es que el Evangelio se extienda. Cuando tenemos el deseo de tocar al mundo con el Evangelio, ni siquiera tengo que viajar mucho, solo tengo que impactar desde el púlpito. Siempre apunto al púlpito. De hecho, estoy predicando de aquí casi siempre. Estoy impactando al mundo desde aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que conozcan la palabra. No es porque Joseph Prince es muy listo. No, claro que no. Muchos ya lo saben. No es porque es guapo. Todos pueden decir amén. Sí, claro, Pastor Prince, lo sabemos, ¿cierto? No es porque tiene una esposa hermosa. Eso sí tengo. ¿De acuerdo? ¿Están disfrutando esto? Pablo compartió con los ancianos de Éfeso. Sí, volvamos a esto, a la gracia de Dios. Estos son los 3 versículos antes del 27. Vayan al versículo 27. ¿Quieren? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Perspectiva, el contexto es clave. Cuando interpretan algo, si sacan un versículo de contexto, pueden decir, no solo puedes predicar gracia, el Evangelio, debes predicar todo el consejo de Dios. Es muy fácil decirlo fuera de contexto. De hecho, Pablo está diciendo lo opuesto. No solo prediquen otras cosas, ancianos. Y muchos de ellos conocían el Antiguo Testamento. Prediquen todo el consejo de Dios. ¿De acuerdo? Bajamos. Por tanto, vean por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Me agrada eso. Dios y su propia sangre. La sangre que nos sacó a ti y a mí no solo es la sangre de un hombre, es la sangre de Dios. Bajamos. Por el tiempo, dice, porque yo sé que después de mi partida, lobos rapaces. No habla de Wolverine, esto es malo. Son lobos rapaces. ¿Sí? Dios sabía que las personas en estos días hablarían de los lobos como personas amigables, así que puso lobos rapaces. Entrarán en medio de ustedes que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, lo que no sea gracia, el hombre se levantará y dirá cosas perversas. Perverso, ¿qué significa? Del original a ya no ser original. Los lobos vendrán e intentarán desviar al rebaño. ¿Cómo? Deben quitar el Evangelio de la gracia de Dios. Porque el Evangelio de gracia de Dios es nuestra protección. ¿Qué hace tu pastor? Luchando vigorosamente. Para que tengas una respuesta lista. Para que seas establecido. Cuando escuchan cosas, sean establecidos. ¿Están escuchando? Bueno,
En el versículo 27 dice, todo el consejo de Dios. Bajamos al versículo 32, por el tiempo. Y ahora, hermanos, les está diciendo a todos los ancianos de Éfeso, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Todo el consejo de Dios está en un sándwich entre la gracia de Dios. El Evangelio de gracia de Dios, la palabra de su gracia. Ese es todo el consejo de Dios. Dije, ese es todo el consejo de Dios. Les muestro las cosas en contexto. Saben, desearía poder explicarlo paso a paso, porque es un sermón excelente de Pablo. Un sermón de liderazgo. Pero ¿cuál es todo el consejo de Dios? 3 versículos antes de eso, está hablando del Evangelio de gracia de Dios. Después de eso, la palabra de su gracia. Y la palabra de su gracia es lo único que puede edificarnos. El diablo quiere quebrantarte. Y la palabra de gracia es lo único que puede darte una herencia. ¿A cuántos les gustaría tener una herencia? El diablo quiere quitártela porque él no quiere que obtengan su herencia. Él quiere que pisoteen su herencia. Pastores y líderes, préstenme oído. Voy a terminar con esto, por el tiempo. ¿Están disfrutando esto? Muy bien. La última porción está en el 14 y 13 de Hechos. Veremos el 14 primero. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, Pablo y sus hermanos, de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué predicó Pablo? Cuando Pablo predicaba, grandes multitudes creían. El ministerio de Pablo siempre crecía. Tanto que los judíos que no creían alteraron y envenenaron a los gentiles contra los hermanos. Deben saber que cuando predican el Evangelio de gracia, el diablo se asegurará de que haya personas que envenenen las mentes de la gente, sobre ustedes, sobre su ministerio, sobre su sermón. Está en el original. Está en el ministerio original. El predicador de gracia original es el apóstol Pablo. Cuando él predicó gracia, incluso Pedro, que estaba empapado en el Señor, dijo que muchas cosas que escribió eran difíciles de entender. Él llamó a Pablo, amado Pablo, llamó a lo que él escribió las Escrituras. Pedro mismo dijo, lo que Pablo escribe son las Escrituras. Vean esto. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, en Iconio, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, por cierto. Ellos seguían en Turquía, Asia Menor, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Noten que Dios da testimonio. ¿De qué palabra? ¿Qué están predicando? ¿Qué están predicando, líderes? Pastores, ¿qué están predicando? Dios solo prometió dar testimonio, esos testimonios que leemos cada semana, ¿cierto? Lian les dirá que tenemos muchos otros testimonios que no tenemos tiempo de leer. Cada semana llegan, cada semana llegan. ¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando? Porque Dios está dando testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. Dios está. Y tengo otro testimonio aquí de una señora que fue sanada, pero no tengo tiempo de leerlo. Lo pospondremos para otro día. Lian sabe eso. Ella preparó un testimonio. Y escuchamos testimonios de sanidad cada semana. ¿Por qué? Nosotros no producimos los milagros y las señales y las maravillas. Dios lo hace. Él da testimonio de la palabra de su gracia. Y dirán, Pastor Prince, lo único que hace la gracia es dividir a las personas. Solo divide a los santurrones de aquellos que creemos que somos justos por la sangre. Es la única división. Vuelvan al original. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Quién dijo que la predicación del Evangelio uniría? Cuando Jesús vino, los fariseos no querían tener compañerismo con él, porque creían que eran los guardianes de la santidad y Jesús la socavaba. Y nadie entró en una gloria moral más grande que nuestro Señor. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Se puede decir que una parte estaba con la ley y otra parte con la gracia. Produjo división. Incluso entonces, no se sorprendan. Si las personas no quieren dejar su santurronería, habrá división. A veces en la familia.
A veces en una denominación, a veces en la iglesia. Pero no sientan que está mal. Está en el original. ¿Cuál es la palabra de su gracia? Terminaré con esto. Voy a terminar con Hechos 13. ¿Qué pasó en Hechos 13? Porque está antes de Hechos 14. Si leen Hechos 14, es impresionante. Hechos 14 dice que Pablo estaba en Listra. Yo estuve en Listra hace varios años. Y es una urbe ahora. Pueden ver las ciudades, su tamaño. Y ahí Pablo predicó el Evangelio. Dice la Biblia, ya había un hombre lisiado de los pies. Pablo percibió que él tenía fe para ser sanado y le dijo, levántate sobre tus pies, y el hombre saltó. Cuando vi eso, le dije al Señor, me encantaría saber lo que Pablo predicó. Dice que Pablo predicó el Evangelio. Pablo no estaba predicando sanidad. No tiene nada de malo, pero estaba predicando el Evangelio cuando se liberó la fe al corazón del hombre. Así que le dije al Señor, desearía que hubiera un sermón de Pablo. Acabamos de ver el sermón de Pablo a los líderes ahora. No es un sermón muy largo, pero desearía que hubiera un sermón en un video que pudiera leer. Y Dios dijo, lo hay. En el capítulo previo, Hechos 13, todo el sermón de Pablo fue documentado, lo que predicó en una sinagoga. Y es en Antioquía de Pisidia. Ahora, había dos Antioquías. Una estaba al norte de Israel, en Siria de ahora. Y la otra es esta Antioquía de Pisidia, en Turquía, donde esto tuvo lugar. También estuve ahí. Vi las ruinas de la antigua sinagoga. Ahora ya no se ve, está bajo el monte. Hay otro monasterio construido encima. Pero yo estuve ahí y sentí raro que Pablo predicara todo un sermón ahí y nos lo diera. Pero es el único sermón completo de Pablo. En el Areópago, Pablo en realidad no predicó el mensaje del Evangelio. Pablo solo dijo, Dios envió la lluvia y todo eso, y Dios nos dice a todos que Él es el verdadero Dios, que nos apartemos de los ídolos. Pero el verdadero Evangelio que predicó fue en Antioquía de Pisidia, y está documentado para nosotros de principio a fin. Lo que pasó es que Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y ellos tenían su lectura de las Escrituras. Y luego el rabino dijo, ¿tienes algo que decir? ¡Qué error! Es como darle un micrófono a un predicador, ¿cierto? Pablo se levantó y miró a toda la multitud y Pablo dijo, hombres, hermanos, pueblo de Israel, escúchenme hoy. Y comenzó a predicar del Antiguo Testamento, literalmente del Antiguo Testamento en adelante, ¿sí? Y luego predicó cómo Dios resucitó a Jesús de los muertos. Ahora los fariseos, los escribas y los rabinos, y todos ellos estaban sintiendo algo perturbados de que Jesucristo fuera proclamado como el Mesías. Ya estaban evasivos, y Pablo vio eso, pero siguió predicando. Y también había gentiles en la ciudad que habían ido a la sinagoga, ¿amén? Y él dijo, ahora, este es el centro, la parte final del mensaje. Pablo dice esto, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que ustedes tienen el perdón de sus pecados por medio de este hombre, Cristo. Y a través de Él, escuchen, todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Una caída en picada. Pablo dio el Evangelio en forma de cápsula. ¿Sí? Se los dio. Lo que Pablo predicaba en todos lados es lo que en Listra liberó la fe en el corazón del hombre lisiado, en Iconio, donde Dios dio testimonio de la palabra de la gracia al ser predicada en el siguiente capítulo. Ahora vemos qué estaba predicando. Él predicó, ustedes tienen el perdón de sus pecados por medio de este hombre. Es una proclamación libre, abierta, sin reservas. Hoy, intentamos calificarlo. Iríamos con Pablo. Pablo, no puedes decir que todo el que cree. Sabes, Pablo, solo cuando se arrepienten en sus corazones, en verdad creen. Ellos renuncian a su estilo de vida y pasan al frente. Y Pablo dijo, no, es una proclamación abierta, sin reservas. Todo el que cree. Ahora, no dice que todo el mundo es salvado, dice que todo el que cree. Es gratis. Abierta, sin reservas. ¿Qué está pasando ahora? Reservado. Todo es reservado, reservado, reservado. La gracia es buena, pero el balance. Reservado, reservado. Al final, las personas salen. ¿Y qué les diste? El poder no está ahí. Solo manifestaste el arca. La muerte es el resultado.
Le temes a esa proclamación gratis, abierta, audaz, sin reservas. Vean qué tan sin reservas es. Por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Pero Pablo, no sabes quién está en la audiencia. ¿Estás seguro que todos...? Obviamente Pablo creía del Evangelio, algo que nosotros no creemos. La siguiente línea, todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Pablo, debes ponerlo en un balance. ¿Sí? Solo predicas así, no sabes lo que ellos harán. Vamos, si algunos de nosotros hubiéramos estado ahí, habrían intentado, Pablo, por aquí. No puedes decir eso, déjalo. No sabes quién está en la audiencia. Entonces, ¿cómo quieren que Pablo predique? Todo el que cree, pero esto no significa que pueden salir y pecar. Esto no significa que pueden vivir en pecado. Esto no significa. Cuando termines con los significados dirán, sí, gracias por el Evangelio de Jesucristo. Sí, es para otras personas, no es para mí. Pablo lo dio gratis, abierto, audaz, completo, sin reservas. Voy a terminar. ¿Sí? Versículo 40. Y Pablo miró a los fariseos, a los rabinos en la iglesia, y notó que sus caras se estaban tornando enojadas. Y Pablo dijo, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Y citó a Habacuc e Isaías 29. Dice, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. En contexto del evangelio gratuito, Dios dice, voy a traer un evangelio que salvará a la humanidad. Y muchas personas que son demasiado santurronas no creerán que yo soy tan bueno. Porque dice ahí en Isaías 29, estoy haciendo algo maravilloso que algunos no creerían. Hay personas que no creen que Dios sea tan bueno. ¿Sí? Siguiente. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pastores y líderes, ¿les ruegan que prediquen las mismas palabras? Les dicen, ¿podría venir a mi ciudad y predicar lo mismo? ¿Las personas nos ruegan ahora que prediquemos las mismas palabras? Yo estoy enseñando de la palabra de Dios cómo crecer en su ministerio, cómo crecer en sus iglesias. Dejen de escuchar las voces equivocadas que trasponen el Evangelio. Al final, si están predicando el Evangelio correcto, las personas les rogarán que prediquen. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban ¿a qué? A que continuaran confiando en la gracia de Dios. Pablo, estás predicando mucha gracia. No, dijeron, continúa. No solo escuchen un sermón. Pablo dijo, continúen en la gracia de Dios. Bajamos. A la semana siguiente, pastores, escuchen. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Obviamente las personas salieron y compartieron que con Jesús se predicaba el perdón. Las personas necesitaban oír. Fueron. Y estamos hablando de congregaciones menguadas, de que el dinero no entra, que la iglesia no está creciendo. Es un mundo de Facebook, un mundo de redes sociales. Nuestros jóvenes son muy duros, muy fuertes, mucha competencia. Spider-Man, saben, Aquaman, Superman, Batman, todos. Amigo, nadie puede competir con Jesucristo cuando es proclamado. Ninguna buena noticia es tan grande como la buena noticia que Dios nos ha confiado. Mucho se basa en el paradigma original. A la semana siguiente, cuando tuvieron su reunión de Sabbat de nuevo, en esos días ellos se reunían en sábado. Así era la iglesia entonces. La Biblia dice que casi toda la ciudad. ¿Cuál? Antioquía. Hay un camino por el que anduve afuera de Antioquía de Pisidia, que lleva a la sinagoga. Caminé por ese camino con 2000 años de antigüedad y pensé, Pablo tal vez caminó hacia la sinagoga por este camino. Y pensé, ¿soy fiel al evangelio que se proclamó hace 2000 años? El pastor Prince no originó este evangelio. Es casi como si lo hubiera sacado y desempolvado. Y hoy, quiero que sepan algo. Estoy luchando vigorosamente, pero hay muchos que ya lo predican.
Hay todo un ejército. No estoy predicando porque estamos perdiendo terreno. No, 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 no. No, 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 no. Estoy predicando para que estén equipados, para que los pastores y los líderes, amén, que me están viendo, y oran a Dios. Dios, quiero crecer en mi ministerio. Saben, un hombre de Dios me dijo una vez, incluso si un perro viene a pedirte comida, si le pegas siempre en la cabeza, un día la revelación llegará a su corazón y no irá contigo por comida. Y lo más grande con lo que podemos alimentar a las personas es con la palabra de su gracia, porque Jesús en verdad es el pan de vida. Amén. Y la Biblia dice, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor, y cerraré con esto. Cuando los judíos vieron las multitudes, nunca habían tenido a tanta gente dentro de su sinagoga, allá afuera, y la sinagoga es muy pequeña, estuve ahí. Adentro y afuera, había personas por todos lados, nunca habían tenido eso. ¿Cuál fue su respuesta? En lugar de arrepentirse, se llenaron de celos. Algunos de los ataques que tendrás cuando prediquen la gracia, pastores y líderes, serán de personas celosas. Ellos dirán como los fariseos, come con publicanos y pecadores, hace concesiones, está diciendo que puedes hacer lo que quieras. Escucharán esas cosas, pero ¿saben qué? Vale la pena si se predica el verdadero evangelio y las personas son salvadas. No pierdan su ministerio por temores de lo que dirá este o aquel. Proclamen el evangelio. Amén. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Me encanta esto. Justo al final del capítulo, ¿qué dice? Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. ¿Era la palabra del Señor? La palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Y luego, en el capítulo 14, habla de que estaban en Iconio y Dios les dio señales que confirmaban la palabra de su gracia. No lo sueltes, amigo. Dirás, Pastor Prince, he estado escuchando a mis colegas que me dicen cosas sobre sus enseñanzas. Ahora, dejen que la palabra de Dios les hable. Vayan y establezcanse más en la palabra de su gracia. Y sigan proclamando, gracias, Padre, en Cristo estoy justificado. ¿Qué significa justificado? Hecho justo en todas las cosas. En todas las cosas. Que no pudo justificar la ley de Moisés. Amén. Manténganse firmes en el Evangelio de gracia, en la armadura de Dios, y el diablo no podrá tocarlos. ¡Aleluya! ¡Amén! Inclinen la cabeza, cierren los ojos en todo el lugar. Amigos, si estás aquí hoy y nunca has hecho a Jesucristo tu Salvador y Señor personal, quiero darte esa oportunidad. A ti proclamo este mensaje. A través de ese hombre, Jesucristo, se predica el perdón de pecados. ¿Lo creerás? ¿Creerás que tus pecados son perdonados? En ese hombre, Jesucristo, Dios lo envió, porque Dios te ama. Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Y al tercer día, Dios lo resucitó de los muertos y nuestros pecados. Significa que efectivamente retiró nuestros pecados. Y Cristo resucitado es la receta divina de que ya no estamos en nuestros pecados, sino que somos justos. Si así estás tú, donde sea que estés, di, pastor, quiero hacer que esto sea una realidad en mi vida. Luego haz esta oración conmigo desde tu corazón. Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que murió en la cruz por todos mis pecados. Y creo que me amas. Y por eso, Cristo murió por mis pecados. Y creo que al tercer día, lo resucitaste de los muertos. Jesucristo es mi Señor y Salvador ahora y para siempre. Gracias, Padre. Estoy salvado, gloriosamente salvado, y todos mis pecados son perdonados. He sido justificado de todas las cosas que la ley de Moisés no pudo justificarme. Gracias, Padre. De ahora en adelante, me ves como justo en Cristo. Todas las bendiciones, toda la justicia son mías. La semilla de la justicia. Mis hijos son liberados de todo mal. Las bendiciones de Dios están sobre la cabeza del justo. Las recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie. Voy a despedirlos con la bendición de Dios.
Si hicieron esa oración ahora, amigos, son hijos de Dios. Todas las cosas viejas en su vida pasaron, todas las cosas son hechas nuevas, ahora son la justicia de Dios en Cristo. Sigan confesándolo. Entre más lo confiesen, todas las cosas buenas de Dios les serán agregadas. Amén. Sigan proclamándolo. Alaben al Señor. Cuando sus amigos digan, ¿quién te crees que eres? Di, soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Entre más lo proclamen, más cosas buenas de Dios les serán agregadas. Gloria a Dios. Levanten las manos en todo el lugar y en donde sea que estén viendo. Alaben el nombre de Jesús. Jesús actualiza las bendiciones del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El Señor, Dios el Padre, te bendiga y te guarde. Te conserve y proteja a ti y a tus hijos toda esta semana de cualquier peligro, de cualquier infección, de cualquier enfermedad, de todo daño, de todos los poderes de la oscuridad, a través de la sangre de su Hijo. El Señor Jesucristo, haga que su rostro brille sobre ustedes y sus familias y les dé gracia. Imparta un favor sobrenatural sobre ustedes y sus seres amados toda la semana.